La ONU informó que hay 165 millones de nuevos pobres en el mundo, una cifra que se incrementó desde el 2020 debido a la inflación y a la pandemia de COVID-19. Para conversar sobre esta cifra y esta preocupante situación nos acompaña Rodrigo Herrera, jefe de reducción de la pobreza y desarrollo inclusivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a quien ya lo tenemos ahí vía telemática. Pandemia, recesión, guerra en Ucrania, llamado el granero del mundo, una ecuación muy complicada que solo ha hecho que, lamentablemente, Rodrigo, aumenten los pobres en el mundo. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, así es, ¿verdad? Este nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestra que la situación post-pandemia, desde el año 2020 hasta el año 2023, sigue siendo muy compleja para un conjunto grande de personas, ¿verdad? Principalmente aquellas que viven en países de más bajos ingresos respecto de su situación de pobreza y en particular de pobreza multidimensional, ¿no? Y tal como tú señalabas, ¿verdad? En esta fecha, más de 165 millones de personas eh, cayeron en condición de pobreza multidimensional, eh, de las cuales lo más preocupante de todo es que la mitad, cerca de 560 millones, son niños menores de 18 años. Fíjate que estaba leyendo unas cifras aquí, bueno, es bueno ir desmenuzando las cifras. El 20% de la población global, para que no se nos vaya olvidando, cerca de 1.650 millones de ciudadanos actualmente viven con menos de $4 por día y luchan por conseguir alimento a diario. O sea, es una cifra brutal. Sí, son cifras bien impactantes, sobre todo miradas desde un país como Chile, ¿no? Que si uno lo compara, digamos, respecto del contexto global, nosotros estamos relativamente bien, ¿no? En el mundo, efectivamente, hoy día hay 1.100 millones de personas que son pobres, ¿ah? Y hay un conjunto no menor, ¿ah? de personas y de niños que padecen vulneración de derechos bien elementales. Por ejemplo, casi una de cada 10 personas en el planeta vive en condición de hambre, ¿no? De eso estamos hablando cuando nos referimos a pobreza multidimensional. El 22% de los niños y de las niñas en el mundo, por ejemplo, padecen de desnutrición crónica. Con menos de 3.000 Entonces, pesos al día para que la gente se forme una idea, más o menos, ¿ah? Para que... Exactamente, o sea, es una condición de carencia y de precariedad bien extrema y que por supuesto, sobre todo en el caso de los niños, tiene problemas y les va a traer muchos problemas en sus trayectorias de vida futura. Fíjate que el mundo hoy día tiene 165 millones más de personas pobres que hace 3 años. Tan fuerte sí pegó la pandemia en lugares más lejanos de nuestro continente. Estoy pensando en África, en Asia. Sí. Tan duro fue. Claro, acá, y no es solamente la pandemia, el PNUD está hablando de una policrisis, ¿no? Porque finalmente hoy día estamos hablando de las consecuencias que dejó la pandemia en el mundo, pero a eso se han sumado, por ejemplo, eventos como la guerra en Ucrania, con todo lo que trajo en materia, no solamente en materia de muertes en esa región, sino que también afectación en términos de inflación a nivel global. Y nosotros, digamos, por ejemplo, estando súper lejos físicamente por este mundo interconectado, sufrimos esa alza en la inflación, pero también temas hoy día como la crisis climática, que está golpeando fuertemente a un conjunto no menor de países, entonces, y otras crisis más, digamos, que puedan tener los países tales como conflictos políticos, conflictos armados. Y todas estas crisis están interactuando de manera conjunta, lo que al final hace que sean los países que hoy día estén más rezagados son precisamente aquellos los que están sufriendo más las consecuencias de esta policrisis y son donde se concentra, por supuesto, ¿verdad?, el aumento
en la alza de pobreza entre el 2020 y el 2023. Rodrigo, nosotros hablamos del PNUD para que la gente vaya entendiendo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide los rangos de pobreza, y dentro de eso, de los 165 millones de personas, fíjate que 75 millones se encuentran en pobreza extrema. Expliquémosle qué significa este parámetro de pobreza extrema a las personas para que entiendan en sus casas. Claro, para hacer cifras comparables en el mundo, ¿verdad? Se establecen ciertos criterios y uno de esos criterios es el de pobreza extrema, que corresponde a aquellas personas que no pueden o disponen de menos de 1,9 dólares al día para poder subsistir. Y eso implica, ¿verdad?, hacer todo tipo de compra, por ejemplo, de bienes esenciales, tales como la alimentación. Y luego, ¿verdad?, hay otros criterios que miden a lo mejor un poco más la pobreza, entre 3,9 dólares, y que se mide por ingreso. Y hoy día el PNUD, digamos, hace ya más de una década, también estableció el concepto de pobreza multidimensional, que ve más allá de las carencias en ingreso y empieza a mirar carencias en otros ámbitos súper relevantes para la calidad de vida de las personas, como la nutrición, la mortalidad infantil, el acceso a escolaridad, el acceso a salud, por ejemplo, el acceso a bienes súper esenciales como acceso a agua potable, a electricidad, a activos para el hogar, etcétera, ¿no? Entonces hay distintos conceptos de pobreza, pero claramente cuando hablamos de pobreza extrema nos estamos refiriendo ya a carencias, ¿sí?, muy dramáticas y con muchas consecuencias para la calidad de vida de las personas y también para el ejercicio de los derechos de las personas, en particular, insisto, para el caso de los niños, ¿no? Hay muchos niños, la mitad de las personas pobres por lo general en el mundo son niños, niños, niñas y adolescentes, con todo lo que eso significa, como decía hace un momento, para sus trayectorias de vida a futuro. Sí, y lo peor que los países de bajos ingresos también, la deuda se ha hecho una carga insostenible. O sea, son países que les va a costar mucho salir de ese círculo porque van a vivir prácticamente endeudados. Sí, pues el PNUD también hace muy poquito, digamos, hace un par de días, sacó otro informe que habla precisamente sobre el costo humano, ¿no?, de la inacción de no reestructurar la deuda soberana de los países en desarrollo. Eh, y este informe precisamente muestra que la deuda, ¿no?, la deuda de los países en desarrollo está desplazando, digamos, está desplazando lo que los países pueden invertir en materia de protección social, de salud y educación. Y en ese contexto es sumamente complejo que estos países, ¿verdad?, puedan hacerle frente a estos shocks exógenos como pandemia, como guerras, por ejemplo, y lo que el PNUD está abogando es una pausa, es una reestructuración en el pago de la deuda de estos países que están en vía de desarrollo, para que esos recursos puedan ser redestinados a protección social, a fortalecer educación y a fortalecer temas de salud. Rodrigo, el panorama, ¿cómo se ve de aquí a los próximos años? Porque se ha vuelto una relativa normalidad en el mundo post-pandemia, pero el conflicto ucraniano-ruso no afloja y eso ha tensionado muchísimo, principalmente a Europa, y está haciendo que la economía esté muy estresada a nivel mundial, específicamente por eso Estados Unidos está muy pendiente de lo que se desarrolla allí también, y eso hace que los peces gordos, digamos, dentro de este mar que es nuestro mundo, estén restringiendo también la ayuda internacional a países que lo necesitan más también. Es un escenario, sí, hoy día el mundo está experimentando un escenario político, económico, digamos,
de alta complejidad. Cada vez se hace más complejo el multilateralismo en condiciones en las que el planeta, ¿verdad? Y las personas que viven en él están experimentando y van a seguir experimentando situaciones de estrés y de complejidades muy grandes. Como decía hace un momento, el mundo viene saliendo de la pandemia. Fíjate que el 20% de los países de más bajos ingresos tiene ingresos que son inferiores a los que tenía previo a la pandemia. O sea, ya eran bajos, hoy día son más bajos que los que tenía previo a la pandemia. Y lo más grave, ¿verdad?, es que hacia futuro el panorama no mejora, principalmente por lo que tú señalabas, por estos conflictos políticos estratégicos, pero que a la larga no le están dando respuesta a situaciones como la crisis, por ejemplo, que el mundo ya está experimentando en materia de cambio climático, de migraciones forzadas, por ejemplo, por distintas razones. Entonces, es un escenario donde los líderes del mundo tienen que ceder ciertos aspectos, porque de lo que estamos hablando acá es de la calidad de vida, es el ejercicio de derechos de personas que nacieron en países y que viven en países donde no hay espacios fiscales para la protección social o donde no hay infraestructura, por ejemplo, para temas de sanitización, no hay infraestructura para temas de escolaridad, de salud, para acceso a servicios súper básicos como la electricidad. Entonces, que hoy día 1 de cada 10 personas en el mundo tengan una situación o experimente una condición de pobreza en el año 2023 es algo que resuena hasta inmoral. Entonces hay una urgencia y yo espero sinceramente que el multilateralismo pueda dar respuesta a lo que el mundo está viviendo y a lo que va a seguir viviendo, como digo, principalmente a causa del cambio climático. Gracias, Rodrigo. Te agradezco mucho esta conversación. En los tiempos de la inteligencia artificial pareciera increíble que no nos pongamos de acuerdo o los grandes potencias no se pongan de acuerdo para ayudar a los que tienen menos o los que tienen prácticamente nada. Rodrigo Herrera, jefe de reducción de la pobreza inclusiva del Programa de Naciones Unidas, muchas gracias por este contacto. Que tengas una buena semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado.